Okay, hopefully soon. Israel is changing the clock, so we're going to have more time, and we're also stopping slichot. So today we're ending early again, and it's my Friday morning, which means we've got to do the parsha. And if I skip HaAzinu, skipping one of the main points of the Torah. So um, I'm going to try to just do something very quick and continue into kashrut. Okay, soon enough, by the way, the Israeli clocks are changing in just over a month. And when that will happen, class is going back to 2 hours plus every day. Okay, 2 hours and about 10 minutes every day. Okay. By you guys, it will be the same starting time, except for Mrs. Gross. And, we're going back to where we were. And next year, we shoot the Mexican president and we can change the clocks like the rest of the world. Thank you. Just to clarify, Rav, by us in San Antonio and those in Mexico, we're going to be in the same, correct? Like, because it's going to be. It's not changing. It will. Because we change the clocks. Right. You're changing the clocks. So nothing changes. We're fine. We both change the clocks. Right. Yes, right. Nothing changes. Right. From Mexico. Right. Yeah. Ok, bueno, primero, buenas noches a todos ustedes. Vamos a continuar con las clases como todos los jueves. Raúl quiere tomar tiempo para explicar la porción semanal de la Torah, de la lectura de la Torah. La porción de esta semana se llama HaAzinu. Dice el Rab, definitivamente no se quiere perder la oportunidad de hablar de esta Parashat tan importante, por supuesto, previo a este Shabbat que viene antes de Yom Kippur. De todos modos, quiere continuar con temas de Kashrut. Él tiene, como han visto, que ir a Selijot también hoy temprano. No nos ayudó la decisión del gobierno de que no hubiera cambio de horario de verano, pero ya más o menos en un mes cambia el horario en Israel y vamos a regresar a las aproximadamente 2 horas y 10 que acostumbramos a tener de clase. Mientras tanto, pues vamos a iniciar con la Parasha. Okay. We're going to skip the first 6 aliyot and go straight to the 7th. In just a very quick form. Parashat HaAzinu in most Jewish schools is the entire Parsha, is memorized by the children. It says that this should not leave the Jewish people's mouth. What is it? It's actually an oath that Hashem is making with the heavens and the earth, in other words, with eternity, of what will be if you will follow the mitzvot, the wonderful things that Hashem will happen, and if not, the horrible that will happen, but that Hashem will never leave you, and that the covenant is forever, and that eventually you'll get to the goal of Geula. That is the first 6 parshas in a sentence. Let's go to 7. Dice luego que se va a saltar a la séptima aliyá. ¿Qué es una aliyá? Es la sección que además divide esta porción de la Torah en las 7 personas, 7 judíos que suben a leer cada porción en Shabbat. Esta parasha es muy importante. Los niños, normalmente en la yeshiva, llegan incluso a aprendérsela de memoria, o por lo menos ciertas porciones, porque refleja esta parasha la actitud del pueblo judío de nunca, que no se despegue de su boca las palabras de la Torah. Por lo tanto, es incluso costumbre que los niños se la aprendan. Y bueno, las primeras aliyot, es decir, las primeras subsecciones dentro de esta parasha, hablan de la relación que Akadosh Baruj Hu tiene con su pueblo y las condiciones, es decir, si el pueblo de Israel se apega a su patrón, a Hashem, pues todo lo bonito que puede suceder, pero también lo contrario es cierto. En la medida que el pueblo de Israel pudiera despegarse del servicio de su creador, pues viene la contraparte. Y entonces, las cosas terribles que dice la Torah al respecto. Sin embargo, hay una constante en todo esto, que es que Akadosh Baruj Hu nunca nos va a dejar.
A pesar de que no nos portemos tan bien, a pesar de que haya problemas, siempre va a estar con nosotros y eventualmente lograríamos cumplir con la meta que es perfeccionarnos y entonces merecer la Geulá, la redención final. Ahora, esto se desarrolla en las primeras 6 aliot. Vamos a ir directamente a la séptima porción, que es la última dentro de la Parasha. Let's look at Pasuk Mem Dalet, Lamed Bet Mem Dalet. There was so much in here. Just a simple sentence which appears to be not so much meaningful, but oh boy, we're going to rip it apart. And Moshe came and spoke all of the words of this song. What song? Okay, remember all the words? A song is not what you guys think of a song, music. A song is the highest level of prophecy. Is the highest level of prophecy in the Torah, which is the prophecy of Moshe, which, as you went over in the 13 articles of faith, is itself the highest form of prophecy. It's a spakalaria ha'me'ira, the absolute complete connection to Hashem, unlike other prophets. And within the Torah, it's telling us that this is Shira. Okay, that's one. Into the ears of the people, he and Hoshea ben Nun. Didn't Hashem already change his name? Did the Torah forget that? Did it lose some ink? Like all of a sudden we're not calling him Yehoshua? What is going on here? And why are both of them speaking? What's happening? Why would not asking such questions and not ripping it apart is not a Torah mentality. Let's shred this. Ok, lo primero que nos dice en el capítulo 32, en el Pasuk 44, dice, así Moshe vino y le transmitió al pueblo todas las palabras de este este cántico. Ahora, por supuesto, en el español no le hace justicia a la traducción. No, nos dice Kol divrei Ashira Azot. ¿A qué se refiere cuando nos dice Ashira? Entonces tenemos que saber que este lenguaje que utiliza llamando Shirah a la profecía es una forma de expresar, no como una canción, como nosotros podríamos pensar en el contexto cultural de cada uno de nosotros y en nuestros diferentes países o poblaciones, sino que se habla al utilizar el lenguaje de Shirah, que es una profecía de lo más elevada. No solo esto, estamos hablando además de Moshe Rabenu, que se le conoce como el padre de los profetas. Por lo tanto, súmale que es el profeta más grande que existió, más que la Torah misma eh, em, menciona o destaca el nivel de esta profecía como una shirah. Por lo tanto, es algo muy elevado. Ahora, de entrada, ¿por qué utiliza ese término y a qué se refiere? Por otro lado, en el mismo pasuk, el mismo versículo nos dice que, ok, transmitió el pueblo todas las palabras de este cántico, y él junto con Hoshea, el hijo de Nun. Ahora, ya Kadosh Baruj Hu, en la parasha de los Meraglim, Moshe nombra de forma diferente, le decía, ya no se va a llamar Hoshea, ahora se va a llamar Yehoshua. Ahora que se les olvidó cómo se llamaba, o tenían un poquito de tinta de más que podían desperdiciar para poder escribir completo. ¿De qué se trata? ¿Por qué la Torah me trae un nombre diferente del que hemos estado utilizando hasta ahora? Let's start with the end of the pasuk. Why are Moshe and Yehoshua both speaking? Okay, Rashi starts simple, gets a little bit deeper. Torah did not want a situation where Moshe Rabbeinu's gone. Someone else comes and someone's going to say, yeah, Moshe, who took us out of Egypt. He brought us to the meat bar, opened up the Yam. Moshe will listen to you, Shmendrick. Shut up. We're not listening. We're going to do things on our own. Oh, right. All right. So, no. Rashi explains. This was a time when the two of them spoke together. And they see that Moshe is allowing it. We'll also see in the Torah it says via atzil. Remember the word atzilut? If you don't, go back and read Adon Olam.
nearby. V'atzil Moshe. Moshe gave over part of his neshama to Yehoshua. What does that mean? It says, like the moon is to the sun, the light that the moon has is not coming from itself, it's coming from the sun. But the light that the moon has is not coming from other things, it is only coming from the sun. Which means that there will be nothing that Yehoshua will say in his life which will not be according to Torah Moshe. And if anybody will think, well, he just made it up on his own. V'atzil Moshe. And Moshe and Yehoshua brought this most important message, the Hashira Hazot, this song, which is the highest thing in the prophecy in the Torah. This thing, Moshe let Yehoshua simultaneously give over to the people in front of him. No one can ever have any questions. When Moshe will die in about an hour from now, okay, or less, okay, then Yehoshua will take over. And when Yehoshua will take over, you must listen to him exactly the same. It is the continuation. Now, why do we not have the Yud? Let's go deeper into Rashi. Ok, entonces nos dice el Rab que vamos a ver, por supuesto, siempre que vemos nosotros un pasuk, un capítulo, un versículo, perdón, en la Torá, tenemos que ir a la fuente inicial de la explicación. Rashi es esta fuente inicial. Nos dice, Rashi empieza de una forma simple, pero luego se vuelve bastante profundo. Cuando se fue Moshe Rabbeinu, es decir, cuando muere, una persona podría llegar a decir, oye, ok, ¿quién se quedó de líder? No, pues se quedó Yehoshua. ¿Pero quién dice que Yehoshua es del mismo nivel? ¿O quién dice que tiene razón? ¿O quién dice que es suficientemente profeta como para escucharlo? Entonces, en este momento hay una demostración de entrada cuando nosotros vemos allí en la Torah, nos habla de Beatzil. Ok, de Atzil that It's word in a is different place. I Rashi. think that's in no. Yatzil, we see that in the What Pasukim. Where is that? Is it next week's Parsha? It says that Moshe gave over from it says it's straight pasuk. I'm trying to remember where it is. I'll try to find it right now. So it's there, not here. Okay, entonces hay un pasuk en donde nos trae este término, Beatzil, es decir, que se acercó, que tenían una cercanía. Cuando nosotros hablamos de este término, Beatzil, este término viene de un concepto que se llama Atzilut. Habría que meterse al libro Adon Olam que ya ustedes leyeron. Y ahí desarrolla que el mundo de Atzilut justamente es el más cercano a Kadosh Baruj Hu. Y entonces, ¿qué sucede? En realidad, en este momento, Moshe Rabbeinu le dio parte de su Neshama a Yehoshua. ¿Para qué? Para que no hubiera duda de que la continuidad se desarrollaba ahora a través de Yehoshua respecto de la transmisión de la tradición de la Torah oral. Ahora, ¿cuál es la analogía o la explicación? Nos dice nuestro Jajamim, así como la luna es al sol, Yehoshua fue a Moshe Rabbeinu, es decir, recibía la luz de la profecía de Moshe Rabbeinu. Ahora, esto por supuesto querría decir una cosa, que ahora Yehoshua no iba a decir una sola cosa que no estuviera de acuerdo con la Torah de Moshe. Es decir, todo aquello que transmitiera tendría un estricto apego a lo que Moshe Rabbeinu había dicho ya. Por esto, de hecho, el Pasuk nos dice que Moshe vino y le transmitió al pueblo todas las palabras de este cántico, él junto con Osea Binun, es decir, juntos transmitieron estas palabras. Por lo tanto, esta demostración de confianza o de continuidad dejó claro a ojos de todo el pueblo de Israel que para cuando tomara la batuta, como decimos, o liderazgo, Yehoshua, lo escucharon exactamente igual como hicieron con Moshe Rabén. Ahora, queda todavía la pregunta, ¿por qué le retiraron la Yod a Yehoshua? Bien pudo haber dicho que junto con Yehoshua, pero no dijo así, dijo con Osea bin Nun.
¿Cuál es la razón? También nos explica Rashi, pero aquí es donde se va un poquito más profundo. I think it was a nice expression. I'm still looking for it, but okay, I'll get it for you. Okay. Rashi explains to us the Yud that Yehoshua got was from Hashem's name. To protect him. Now here you have Yehoshua. Oh, I'm taking over from Moshe Rabbeinu. Yeah, I'm big stuff. Wrong. It's called Moshe ben Nun. No, Sammy. Was born on everyone's block, right? What's the concept? Take away the Yud. He's just like he was before. Doesn't mean that he did not receive the Torah from Moshe Rabbeinu. However, in order to be a leader of the Jewish people, you cannot be someone who is looking for power. If you are looking for power, you will not succeed. We all just said in the davening on Rosh Hashanah, and we're going to say the same thing on Yom Kippur. It says, Ben David Avdecha, and then Le David Avdecha, and then this is Le Ben Yishai Meshichecha. Why does it say to David your servant, and then it says to the child of Yishai? You just say David. Oh, it's poetry. Poetry. Can you tell me another story? Okay, you think the members of the Great Assembly were sitting there doing poetry? Can you please, wake up? Look at the commentaries. What is the Machzor trying to tell us? What are the members of the Great Assembly trying to explain to us in our davening? Yes, it's King David. We understand the greatness of him. But he has to be Ben Yishai. It means without a name. Him? The issue isn't David. The issue is that I'm a child of Yishai. Yishai is is the only person who we have recorded that died without ever having done a sin. Ever. Doesn't say that about David. Doesn't say about anybody else. Why is David's name not even mentioned? Because in order to be a king of Israel, in order to be a Yehoshua, you're not a Yehoshua, you're a Hosea. Remember who you are. You're skin and bones. If you're going to be Hosea ben Nun, who will receive the Torah from Moshe like a moon, which gives no light of its own, all you are is a piece of Torah. You cancel your will in front of Hashem's will. And you're leading the people only for one purpose, leading the people, not for your own self-aggrandizement. Then you will be successful. The moment you enter in one little dot, the smallest little letter in the alphabet, one little yud of something where, see, I'm special, go to hell. Que nos dice el Rab, y les pido una disculpa, ahorita tengo la cámara apagada porque tengo una señal bastante mala. Entonces, la yud que digamos que se le asignó al nombre de Yehoshua, justamente proviene el nombre de Hashem, que empieza con yod. Ahora, podría ser que al estar como Moshe Rabbeinu, ahora explicando o dándole estas palabras de Torah al pueblo de Israel, cualquier persona se sentiría, wow, es decir, es un gran honor, podría sentirse con mucho orgullo. Sin embargo, justo en este momento le quitan la yod a el nombre de Yahushua. ¿Para qué? Para que se dé cuenta también que es como cualquier otra persona. Es decir, te vas a convertir en el líder del pueblo de Israel. No puedes ser alguien que busca simplemente el poder. Nosotros dijimos en el resto de Rosh Hashanah, parece que también en Yom Kippur decimos le David Abdeja, tu siervo David, y decimos Benishai Meshicheja, y tu Mashiach, el hijo de Ishai. ¿Qué significa esto? ¿Es pura poesía? No, en verdad tiene un mensaje muy, muy fuerte allí, porque si no, los miembros de la gran asamblea no se hubieran tomado la molestia de ponerlo así. Es decir, seguro entendemos la grandeza de Moshe Rabenu, perdón, de David, Amelech, el rey, el Mashiach y todo lo esto. Sin embargo, no puedes tener la función de Mashiach si no primero sabes quién eres, de dónde vienes y tienes también un poquito de humildad al respecto. Entonces solamente puedes ser Mashiach
si eres Ben Ishai, es decir, si todavía tienes los pies en la tierra. Hay toda una historia con Ishai, fue la única persona que está, ¿cómo se llama? Anotado o hay, ¿cómo se llama? Cuenta de que murió sin haber pecado, ¿no? Es otro tema. El punto es que eres de carne y hueso, y si eres de carne y hueso y tienes los pies en la tierra, ok, ahí puede ser el Mashiach. Ahora, justamente el mensaje aquí es, ahora Yahoshua, vas a venir y vas a funcionar como el líder del pueblo de Israel. Esto, ok, si puedes tener la capacidad de cancelar tu voluntad. Y si tu intención única es guiar al pueblo de Israel, entonces tiene sentido que seas el líder. Y si no, si lo buscas por tener poder o por tener influencia o por algo más, es el raba a volar. Mejor salte de aquí porque no te corresponde ser el líder. Okay. Now, what does it say? Okay, so Moshe says all of these words, the whole the whole song, the whole prophecy, all the prophecy of what will be in the future. And he says, put this in all of these words into your hearts, which means know them. And you must teach them to your children. To lishmor, which means to guard yourself to not being over the averot, to make sure the negative commandments. Vilas lasot, and you have to do all the positive commandments. The entire Torah. You cannot choose, you cannot pick. Right over here, we learn a very important mitzvah. I've been speaking with people in Mexico. It's absolutely not understandable to me. For some reason, people convert and they all of a sudden think they have a Jewish mind, and they can do that, and they can act like goyim who follow Shabbos. What do I mean by that? I think you've all heard about my grandfather. It was pretty standard Jewish history. Dirt floor, no plumbing, poor. Okay. Do you think the people who are much poorer than you, don't give me the poor Mexican thing. I'm not going to buy it. Okay. I come from much poorer than you. Guys are rich. Okay. Do you think that it ever came into the mind of any Jewish community who was, running for their lives, that the children would not learn Torah? Or that someone else will make the school for them? You guys are used to the crud of Mexico, where the government gives you everything and you can just sit back and it'll all happen. Wakey, wakey. You want to become Jewish? You have to do it on your own. And that means, yes, you have to pay for your education, but it's a lot. It's a lot. I don't think you understand a lot that for thousands of years Jews have done because of this statement. It is an absolute mitzvah for the parents to teach their children. Not that somebody else will do it for them. Not that it'll just happen. And not that, well, I mean, how can I get new clothes? Or how can I buy meat? Or how could I, decorate the house? Or how could I have a nice phone? Or how could I have a car? So don't. But pay for your children's education. And some people who think that will somehow get out of this, do us all a favor and leave the course. Porque dice Rab que justo Moshe Rabbeinu viene a relatar todo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel en el transcurso de la historia, lo que podría llegar a suceder en el corazón. Y nos dice que la idea es, en el Pasuk 46, les digo, presten atención a todas estas palabras de advertencia y enséñelas a sus hijos para que cumplan las palabras de esta Torah. Es decir, la idea es guardar no transgredir las palabras de la Torah. Es decir, no puedes escoger qué cosas sí y qué cosas no de la Torah. Esto sí me gustó, esto no me gustó, esto está muy difícil, mejor no lo hago. No puedes andar escogiendo qué sí y qué no. Dice Rab que le ha tocado, en los años que tiene de dar clase en México, lidiar con toda
esta idiosincrasia, tradición, costumbres, en las que de repente, dice el Rab, se convierten y son unos goim que guardan Shabbat. ¿Por qué? Porque toda la idiosincrasia mexicana todavía la tenemos en la cabeza. Y de repente, dice el Rab, nos escondemos tras la tela de, es que somos así mexicanos, somos pobres, no podemos pagar esto, necesitamos ayuda aquí, necesitamos ayuda allá. Dice el Rab, cuando en verdad tenemos las condiciones mucho mejores de lo que han tenido judíos en la historia de la humanidad o la historia del judaísmo. Ahorita, ok, los vemos en Polanco, en Interloma, y así decimos, ah, mira, son muy ricos. Pero en Polonia no estaban así. Había miles o millones de judíos que no tenían lo más básico, no tenían agua potable, no tenían piso de la tierra, no tenían más que una ropa para todos los días. Era gente extremadamente pobre. Y dice el Rab, ¿creen que eso en algún momento impidió que mandaran a sus hijos a la yeshiva o que pagaran por ella? Muchas veces la idiosincrasia del mexicano es, no, espérate, pues el gobierno tiene que hacer una educación gratuita. ¿Quién tiene que pagar? Pues no sé, que pague la comunidad o que nos ayuden a pagar. Dice el Rab, ¿tienes hijos? Significa que tienes que pagar por su educación. Oye, pero cuesta mucho dinero la yeshiva. ¿Por qué cobran tan caro? ¿Por qué? Porque es una yeshiva. Entonces, si va a costar un dinero, seguro va a cumplir va a costar un montón de dinero. Sin embargo, es una mitzvah que a través de miles de años se ha venido conservando. El hecho de que los papás han mandado a sus hijos a la yeshiva y han hecho lo posible por mantenerlos allí. Pero de repente, dice Ram, me he encontrado con que, ok, tiene su casa, una casa mucho mejor de lo que tenían sus abuelos. Dice Ram, yo sé que es vivir en una pobreza extrema o verlo por parte de la historia de sus abuelos, donde los abuelos de Rav Zalman no sabían qué era la carne, sino hasta que llegaron a los Estados Unidos, porque básicamente no comían carne, no había dinero para carne. Pero, dice Rab, aquí de repente sí hay casa, hay coche, hay celular, pero no tengo para pagar la escuela de mis hijos. A ver quién me ayuda a pagar eso. Dice Rab, si la persona todavía tiene esta idiosincrasia mexicana en la que, pues alguien que nos ayude, que nos paguen, que nos den la educación gratis de nuestros hijos, dice Rab, mejor sálganse del curso. Este curso no es para ustedes. I have to say it. Okay, I have to say it. Okay, after the Holocaust, okay, my grandfather was in the war. He was in America. And he was a doctor for the American Army. Besides what he did during the war, I have to say this thing. So he came back, and they were all the orphans. Okay, my grandparents, who were not rich people, was a doctor. Okay, but he was a doctor who just started out. You know, with two little babies, and then all of a sudden, taken away for the war, and for 5 years, because he was there after the American Army left to take care of the last soldiers. He left when I think it was 47, whatever it was. So he and my grandmother helped start the fund. It's called the Milk Fund for the first Israeli orphanage for girls. This was filled with Holocaust survivors with no parents. That was the Milk Fund. What was this school? It's now doing other things, okay, the school. But we have children. They're not our children. Yes, they are. They're Jewish children out there. They don't have anybody else to worry for them for school. We got to teach them Torah. We have to make sure that they know how to be Jews. And my mother, who grew up in that home, said, I'd want a nice dress. I want some nice shoes. And my parents would say, there's Jewish children on the other end of the world who need an education. You have a pair of shoes. Shut up. And yes, they said it that way because they're from New York. Okay, so that's the way my mother grew up. It's called Jewish. We don't hear anything, Moshe. Okay, I'm sorry. I'm writing. Right. Ok, dice Rab que después del holocausto, él quiere traernos una historia que sucedió con su abuelo y su abuela. Por supuesto, después del holocausto hubo un montón de niños huérfanos que resultaron de todas las matanzas que hubo. Ahora su abuelo era doctor por parte de su mamá y ellos fundaron una de las primeras fundaciones para
lidiar con toda esta necesidad de los niños huérfanos, crearon un fondo de apoyo para los niños huérfanos, darles casa, darles comida, darles educación y vestimenta. Ahora, el concepto es, tenemos hijos, seguro, hijos tenían. Oye, estos no son tus hijos. Dice, seguro que son mis hijos. ¿Por qué? Si son judíos, si son niños judíos, en automático son nuestra obligación. Tenemos la obligación, no nada más que sobrevivan, no, que tengan una educación buena, que tengan lo básico y que puedan salir adelante. Por eso, ellos hicieron un esfuerzo enorme, no nada más por sus hijos, sino porque estos niños judíos que no tenían papás, para que tuvieran lo básico. Dice el Rab que su mamá creció en esta casa y de repente pues ella quería unos zapatos nuevos o quería una ropa nueva, un vestido nuevo. ¿Y qué le decían sus papás? ¿Sabes qué? Eh, Hay niños del otro lado del mundo en Israel que no tienen zapatos. Ellos necesitan ahorita zapatos. Tú tienes zapatos. Hay niños que no tienen ropa que ponerse. Ellos necesitan ahorita ayuda. Tú cállate mientras y vamos a apoyar a los que de veras lo necesitan. Dice Rabá. Así hablaban, la gente neoyorquina es un poquito rudo. Pero el punto es que se ocupaban de los, no nada más de los propios, incluso de los demás. Okay. We're going to, and 1 second, all of a sudden the pictures went away. Are we on? Do you hear me? What happened? What I can happened? hear you. I can hear you. Yeah. Okay. Starting to come back. Okay. Fine. It's okay. Oh, it's back. Okay. Okay. So now, Memzain. We're on Lamed Bet Memzain. Why is it so important to learn the Torah? You know, you guys are coming from the Christian mentality. You know, you have a religion, yeah, you know, smattering of this or that. You got a few stories, you know, and you just continue on. Brain warp. Ki lo devar reik hu mikem, ki hu chayechem, hu devar hazeh ta'arichu yamim ala adama asher atem ovrim et yarden shama lerishta. I'll translate it. I'm going to shred it to little shreds. And then we'll finish with this and hopefully move on to kashas. Because it's the Torah is not a empty thing from you. We'll have to go over that. It's not such a simple statement. Because it is your lives. Lives. Why is this in the plural? Keep going. And this word will lengthen your lives on the ground. Well, what's the purpose of the ground? We had in Shema something. We'll talk about it. On the ground, which you are going over the Jordan right now to have a Yerusha for, to inherit. Let's shred this thing. Ok, vamos a pasar al siguiente versículo, el pasú 47. Nos dice así, esto no es algo vano para ustedes. Ella, es decir, toda esta Torah es la vida misma de ustedes. Dice, Kihu hayachem. Ahora, la cuestión es que la traducción, perdón, en español no le hace justicia. Ahora, hayachem significa, en verdad, sus vidas. Sería traducirlo literalmente. Pero dice, y es el canal a través del cual se harán meritorios a vivir mucho tiempo en la tierra a la que se dirigen, cruzando el Jardín para tomar en posesión. Ahora, ¿por qué nos dice o por qué utiliza la palabra vano? Ki lo davar rek, dice, ¿por qué no es una cosa vacía? Esta que le estoy dando, ¿por qué tendría que mencionar algo vacío? Después, por supuesto, está la pregunta de a qué te refieres con vidas, es decir, cómo que esta es sus vidas. Y después nos habla respecto al tema de poseer el Yardén. Dice el Rab, de entrada, ver, traducir el versículo, pero luego también hay que desentrañar toda la información, los secretos que están aquí dentro. Y bueno, después nos vamos a mover a nuestro tema que es Kashrut. Let's just take a quick thing. You know,
It's not anything empty. Let's leave mikem, which is a grammatical mistake. What? Hashem made a mistake. Let's continue. It's not an empty thing. What do you mean it's not an empty thing? That means, as we were told, the commentaries keep going on and bringing examples. Even something which to you seems unnecessary. Timnah, sister or daughter of Lotan, and who cares? Okay, and Abraham saddled his ass. Who cares? And lots of things that, like, does it really matter in my life? If there's something something that seems to you empty, it's only because you haven't learned enough. We mentioned this, we went over this together in 13 Articles of Faith. The whole kind, and you've seen it in Adonilam, was hinted to. Some of the deepest concepts of the Zohar come from sentences which have absolutely no meaning, nothing. A few sentences speak about some Canaanite kings who reigned in the land of Canaan before there would be Jewish kings. We told anything about them? They change our lives. Hashem looked in his Torah, and through his Torah created the world. Huh? Extra ink that day? No. Oh, but so it's empty. No. The Eitz Chaim takes those few sentences, and from the most empty statements in the entire Torah, there's a parsha separated, the most empty, meaningless piece of the Torah. Find any part in the entire Torah. If anybody would go through in meaning and say, what is the most meaningless, set aside, now we told you this parsha, this paragraph, the most meaningless piece of the Torah is this. And the Eitz Chaim picks on that. Yeah? Really? Okay. Let's take a look at the most meaningless thing. And from that most meaningless thing, I spent 5 years learning that one-on-one with Rav Linders at home. From that most meaningless thing, that's exactly how we see how the spiritual energy of the Torah becomes our physical world and is our physical world at every moment. And without these few sentences, the world is it's not here. And then the Eitz Chaim says to us, and the rest of the Torah is the same. If there is something that seems rake, empty, it's not because it's empty. Now let's get to, so where's the emptiness coming from? Well, we have to deal with, Hashem's grammatical mistake. Ok, tenemos una palabra aquí que parecería ser un error gramatical, con el perdón de Hashem, por supuesto. Aparenta. Estamos en el pasuk número 46, 47. Dice Lodabar rekhum mikem. Ese mikem está raro. Ahorita nos va a explicar el rap por qué. Por supuesto, estamos hablando de la Shona Kodesh, estamos hablando del hebreo y ya no de una traducción simple. Ahora, los comentaristas abundan respecto al tema de por qué la Torah define este vacío que uno podría llegar a percibir y que por supuesto no existe allí. Tienen que ver con estos pesukim, estas partes de la Torah en donde de repente se nombra, por ejemplo, este era el hermano de tal persona, o este era el rey que reinó antes de esto, o de repente menciona también la Torah el burro de Abraham Avinu, es decir, temprano ensilló a su burro. Bueno, ¿qué tiene que ver el burro aquí? ¿Para qué queremos saber del burro? En la Torah es lo de menos, es decir, es aparentemente algo que no tendría que estar en un documento tan importante. Bueno, dice el Rab, si en algún momento a la persona le parece vacío, es porque no ha estudiado lo suficiente. Esto nos había explicado ya el Rab en la introducción creo que es en los 13 principios de fe, o introducción a la Halajá, que la Torá
normalmente se maneja en que los conceptos más fuertes que de repente puede traer el Zohar viene en este tipo de frases o versículos que aparentemente no tienen ningún sentido, no te dan una información adicional, como que si hubiera tinta extra ese día y ya dijeron, pues vamos a rellenar aquí con estos nombres. Ahora, hay un libro que se llama Etz Haim. Este libro toma estos pesukim, estos versículos aparentemente vacíos, sin sentido, y de allí justamente se crea la obra monumental que tiene ahí el Etz Haim. De hecho, dice Rab que él pasó 5 años estudiando uno a uno con un jajam experto en Kabbalah, solamente respecto de unos nombres que parecerían ahí estar perdidos en la Torá. Entonces, la energía espiritual que viene de estos lugares en donde aparentemente hay un vacío es una cosa increíble. Justamente de ahí el Etz Haim dice que extrajo esta información. Además, toda la Torah es así, es decir, toda la Torah se maneja de esta manera en la que hay un montón de conceptos increíblemente profundos, por ahí dispersos por todos lados, pero no nada más esos pasajes dispersos. Toda la Torah es así de fuerte en su mensaje. Si en un momento aparenta vacío, no es porque sea así, sino porque uno todavía no ha podido entender lo que hay dentro o no lo ha podido estudiar. Lo que hay dentro viene, la información que está ahí dentro. Ahora, vamos a agarrar este aparente error gramatical que es Mikem para explicar qué pasa con él. Okay. Now let's get to the mistake. It's not, how should the sentence be read if it was supposed to say it's not an empty thing for you? For you. Lachem. What's this mikem garbage? Oh, maybe it's not garbage. Maybe there's something I need to learn. Mikem is an absolute mistake. If you think that it means it's not a meaningless thing for you, well, that's not what it's saying. Okay, the Torah is not a book. I went to the store and I bought Moby Dick. Pick some other Mexican thing. I don't know, Don Quixote, some other stupidity. Okay. So, and and it has some type of a meaning for me. No, it's a book. Torah is not a book. The Torah is reality. Reality comes from the Torah. Your physical world is coming from the Torah. The Torah is not describing it. Hashem looks into his Torah, which is his infinite will, the Zohar tells us what the Torah is. And through the Torah, he constantly recreates the world. So it's not that you're looking upon a thing. You're coming from it, buddy. So what it's saying is, if there's something that you think is meaningful, it's mikem. Who says that? It's from you, because you didn't put the effort in to learn it well enough, or you're too stupid presently. Continue to work until it will eventually become meaningful from you. It is all meaning. From it, every existence and every spiritual existence all comes out. This is the infinite will of Hashem. Infinite means there ain't nothing outside. Okay, and it means it's not just describing something. Everything that exists comes from it. Where's the source for this? Bereshis Rabbah. Okay, Bereshis Rabbah, by the way, where is it? Bereshis Rabbah, Aleph Yud Dalet. Okay. You should understand that the Midrashim, as explained before, have the same authority as the Mishnah, which is more authoritative than the Gemara itself. Okay, this big guns. Okay, from the Texas side of thing. Okay, if it is with the Torah, what Moshe Rabbeinu was explained to us here, what Hashem's infinite will is saying to you is, if there is something in the Torah doesn't make sense to you, looks like it's extra ink, looks like it's a mistake, or it's just describing something that I don't need to understand, or even if you think, yeah, I get it, that's very nice. If it isn't like fire that burns you, then it's what's called rake and reek, which is spit.
are the same word. There's other ways of saying empty. This word is used because people can look at the Torah and say, it's just Don Quixote. It's just describing. You don't understand what you're looking at. And anytime you think you understand, this is an azhara. It's a warning. You think you understand? I want to tell you about Rav Saji Gaon. Ok. Nos dice entonces el Rab que, ¿por qué utiliza entonces la Torah esta expresión mikem? Mikem no es como debería estar escrito, parece que hay un error aquí. Sí, la idea es decir que no haya un vacío para ti, es lahem para ustedes. Pero cuando dice mikem es desde o de ustedes, por parte de ustedes. Entonces, uno podría pensar, bueno, ya se equivocó, aquí el, no sé, el que lo copió, o el autor, pues se le fue un dedazo, como decimos. No sé, algo ahí pasó que se equivocó. Definitivamente no podemos pensar algo así. Nosotros hemos hablado ya al respecto, en la que la Torah no es un libro solamente que buscas ahí en la librería para distraerte, para pasar un rato. Al contrario, la Torah es la realidad del universo mismo. Habíamos explicado esto ya muchas veces, que Akadosh Baruj Hu mira en la Torah y recrea el universo, es decir, la Torah es la voluntad de Hashem y a través de ella se recrea constantemente la obra de la creación. Ahora, no es que tú estés leyendo la Torah, básicamente vienes de la Torah, porque a través de la Torah se recrea la obra de la creación continuamente. Ahora, ¿por qué nos dice Mikem desde ustedes? Porque si la persona llega a encontrar algo aparentemente, ok, no tiene sentido, está de más, algo así, no es por la Torah, es Mikem, es por causa de ustedes. Es porque ustedes no hicieron el esfuerzo para entenderla, no se quemaron las pestañas para poder sacar de allí la información, no pudiste hacer el esfuerzo. Es de la voluntad infinita de Hashem. No hay nada más fuerte, no hay nada más grande que lo que hay aquí. Pero si la persona no hace el esfuerzo para sacar de allí la información, justamente le va a poder parecer algo vacío. De allí nos dice Bereshit Rabbah. El Bereshit Rabbah es un midrash. Ahora, los midrashim se compusieron en la misma época que la Mishnah. Estamos hablando de que tienen la misma autoridad. Incluso los midrashim tienen más autoridad que la Gemara o que el Talmud. Ahora, nos dice allí que lo que nos explica Moshe Rabbeinu es que si hay algo en la Torah que no te hace sentido, es decir, esto no lo entiendo, esto yo creo que son palabras de más. Entonces, lo que no entiendes o superficialmente no se entiende, o si no te provoca aquello que aprendiste en la Torah como un fuego que tienes por dentro, que te quema y que te apasiona, sé es porque la persona está confundiendo qué es la Torah. Lea la Torá como un simple libro de texto, como si estuviera leyendo Don Quijote de la Mancha, y dice, ay, qué aburrida esta parte, no lo describe bien, o no es una buena narrativa. Si la persona se relaciona con la Torá de la misma manera que se relacionaría con cualquier otro libro, dice Rab, esto va a causar un vacío en la persona, porque no va a entender los conceptos que están ahí dentro. Okay. The period of the Gaonim ended with Rashi's teacher, was the last Gaon. When did the Gaonim period start? Basically, when the Talmud closed. Okay. It's about a 400-year period. A little bit more, okay, of the Gaonim. Of Sa'ad Gaon, of Shvira Gaon, of Hai Gaon. These were like the head of the Jewish people right after the Talmud. Of Sa'ad Gaon, the yeshiva where he was in an area up in the mountains where there was snow most of the year. He had a habit, which we're told, he would come home from the yeshiva each day
And on the way home from yeshiva, he would take off his clothes and jump into the snow to punish himself. Don't try this at home, boys and girls. Okay. So his students said to him, Rebbe, explain to us. You're the greatest tzaddik of this generation, the Rosh Hashiva. What are you punishing yourself for? He said, after the learning I had today and every day, I understand the Torah one micro increment more. I realize how many mistakes and how much I did not know the day before. He didn't say word mistake. He said how much I did not know yesterday. And I have to constantly get this in my mind. Exactly the sentence. Whatever I think I understand, realize and understand you're not a drop in the bucket. The Torah is infinite. There is no end to it. There's no end to understanding its depths. And if there is any point when you think that something is not meaningful, it's mikem. That's Sajigon. And what am I saying this to you guys? We're learning a, few 100-hour course on halacha. So many people have decided after they finish the conversion that they're not learning anymore. You're a bunch of mitzvah observant goyim. A Jew learns all the time. Yesterday, I finally got through to Rav Badush Shlita again. I actually got to his wife. What's doing with Rav? Hashem, he started to walk better. Okay, still in hospital and rehabilitation. And I asked the wife, now his situation is more stable. I said, what's doing with his learning? How is he dealing with his Torah? I said, from literally the first day after we dealt with the life and death, which we're still dealing with it, but he got somewhat stabilized. He never stopped learning, even if he couldn't necessarily even turn the pages. What's a person sitting there not knowing if this is their deathbed or not? What is he sitting there and learning? What is he sitting there and pushing himself? Because it's not something empty from you. Sajigon, every increment, every micro increment. But I don't understand it. That's mikem. That's from you. A Jew never stops learning. Not just here or there. I learn in life. Life teaches me different things. No. Lishmor v'lasot. To guard yourself from negative things and to actively go out and do the mitzvahs. You have to actively learn Torah all the time. By the way, as a side thing, Yerachmiel Goldberg decided to stop giving the class on Pirkei Avot. Why? He said, putting in all these hours. Most people don't show up. As soon as the class is over from the previous course, you almost don't see any faces from before. They're taking the whole thing as a joke. So I'd rather teach people who actually understand that Torah is your life. Nos dice Rab, vamos a entender, vamos a hablar de Sadia Gaon, Rapsadia Gaon. Hay ciertos periodos en la historia, el desarrollo del conocimiento de la Torah. Más o menos, bueno, el medioevo es una edad que podemos reconocer. Y el periodo de los Geonim termina más o menos en esa época. Ya había durado 400 años desde la finalización de la compilación del Talmud por Ashi y Rabina, me parece que es. Entonces, ellos compilan el Talmud y a partir de ahí empieza el periodo de los Geonim. El periodo de los Geonim terminan con el maestro de Rashi y a partir de ahí empieza el periodo de los Rishonim. Bueno, uno de estos grandes rabinos se llamaba Rav Saadia Gaon. Ahora, él tenía una yeshiva allá en Babel, no sé, por el lado de Irak, estaba en las montañas. Ahora, él tenía un hábito bastante curioso que hacía de regreso a casa después de ir a estudiar a la yeshiva.
Él tenía la costumbre, la yeshiva estaba en las montañas, había, parece que hielo permanentemente va ahí por esa área. Entonces, al regresar a su casa, él lo que hacía es que se quitaba la ropa y se echaba no sé, que se tiraba ahí en el hielo. Por supuesto, esto creaba una condición de dolor, era bastante difícil, ¿no? Ahora, él hacía esto un poquito como para castigarse. Por supuesto, no somos quien para entender el concepto, ni para hacerlo, por supuesto. Pero él decía que hacía esto por la angustia que le causaba no haber sabido el día anterior la Torah que sabía ahora. Es decir, lo que sé hoy me da vergüenza lo que sabía yo ayer comparado con lo que sé hoy. Y por eso trataba de expiar, trataba de traerse este dolor. Es decir, todo lo que estamos estudiando y todo lo que podríamos tener de conocimiento no va a ser sino una gota en un océano que es la Torah. Entonces, mismo en esta parasha nos está diciendo Mijem, es decir, si hay algo que no entiendes, no es por la Torah tiene la información ahí, pero tú no te dedicaste a extraerla de ese lugar. Ahora dice el Rab, sucede muy a menudo que la gente termina un programa de conversión y después de que termina el programa de conversión decide no estudiar. Ya, trabaja, come kashrut y así, pero estudiar Torah, no, ya pasó el programa de conversión, ya no necesitan estudiar Torah pensarían así. Dice el Rab, estos son un montón de goim que cumplen mis votos. ¿Por qué? Porque por un lado guardan Shabbat y comen el Shabbat y todo. Por otro lado no estudian Torah, ¿qué chiste tiene una vida de este tipo? Ahora, el Rab trae un ejemplo, el Rab el Badush, Lita, Bezrat Hashem, que tenga refuerzo, Shelema. Él tuvo una situación difícil de salud hace unos meses y el Rab dice, por fin pude llamarlo, platicar con él. No hablé directamente con él, en un momento me pasaron con la esposa, el Rab está recuperando. Y le pregunté a su esposa cómo está el Rabadush, cómo va con sus estudios, por qué estuvo al borde de la muerte, lo aleno, y una situación complicada. Ok, pero ¿cómo le ha hecho? ¿Ha podido estudiar? Dice ella, desde el día que salió de peligro, no ha dejado de estudiar. Aunque ni siquiera podía darle la vuelta a la página, había alguien que le ayudaba a dar la vuelta a la página. Él de todos modos se esforzaba para poder seguir estudiando. Ahora, justamente es el punto que nos viene a enseñar Rapsadia Gaón, es decir, ¿cómo puedo quedarme con el conocimiento que tenía ayer? ¡Qué vergüenza! Si hoy no supero lo que ayer conocía, es un día perdido. Entonces nosotros deberíamos buscar constante y activamente estudiar Torah todo el tiempo que tengamos disponible. De hecho, pues bueno, una situación triste que sucedió, el Rabbi Nachmi, el Goldberg Shlita, que nos daba clases los miércoles, decidió interrumpir ya la clase. ¿Por qué? Dice el Rab, no vio ya mayor sentido, la gente estaba dejando de venir, cada vez eran menos, y después la gente que estuvo en el grupo anterior simplemente ya no llegaba a ¿cómo se llaman estas nuevas clases? Parecía que el requisito se cumple de estudiar para conversión y ya de ahí te puedes olvidar de ello. Entonces hay que entender, es diferente la perspectiva. Uno no se convierte o uno no estudia Torah para convertirse y después hacer lo que uno quiera. Al contrario, eso tiene que ser el motor que mueve nuestra vida. Okay. Let's move forward. Okay. And cautious. I'm not going to stop the class and come back. The whole thing's another 10 minutes until I have to go. So let's just keep it going on the same recording. What about parv utensils that are coming to your table? I'm eating a meal that there's some milk. You know, even if I cooked everything, parv, whatever, I'm having some butter on my bread. Or it's a meal with a bunch of salads and whatever, but there's a piece of chicken, or even if there's a soup that's got a little bit of chicken in it, whatever. Chicken once swam through the soup. Okay, whatever it is. Okay, so there is a gender on the table. The Shulchan Aruch speaks about this. It talks about the milchia, the thing that holds the salt. You need something that holds the salt that's milk and one that's meat.
we gave up on the par salt shaker. The thing that we cook with or whatever. That's the container of salt that's underneath the sink. We bring a par salt shaker to the table. Forget about it. Okay, but what's the concept here? You take. I'm going to talk about the. I'm going to translate the Shulchan Aruch into colloquial New Yorkie terms. You're going to take your grubby paws that you have some shamnunis on your hands, and you're going to touch the outside of your salt shaker, and it's got the butter fat from whatever you're buttering, and then the next meal you're going to pick up your grubby paw and you're going to touch that thing, and then you're going to be cutting your chicken the next meal, whatever, and you're going to get the shamronis from this onto that. Yeah, that's colloquial Norki's sugar. Ok, vamos a cambiar de tema. Terminamos ya la explicación nos dijo el Rab que iba a ser breve, porque tenemos que ver un poquito de Kashrut. El Rab no puede estar tanto tiempo hoy en clase. Tenemos entonces un elemento que puede llegar a estar compartido entre diferentes géneros, que podría ser un problema. Por ejemplo, cuando la persona podría incluso estar comiendo algo parve, vamos a pensar que tiene pan en la mesa, pero además quiere untar mantequilla en su pan. Ok, estás comiendo en la mesa, ¿qué va a pasar con utensilios que uno podría pensar, bueno, son algo, son parve y además inocuo? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con un salero? Es decir, el salero, ¿cuál es el problema del salero? El salero es salero, no es carne, no es leche, no es nada. Sin embargo, dice el Rab, si la persona está manipulando cosas de un género en particular, puede llegar a pasar el shamnunit a los otros utensilios que están ahí alrededor. El Shulchan Aruch, trayéndolo en un lenguaje muy coloquial, habla de la milgia, que es el salero. No había saleros en esa época como los que tenemos, que es como un filtro, ¿no? De sal refinada, sino que eran platitos que tenían sal. Entonces dice Shulchan Aruch, dice, ahora vas a meter tus manos sucias llenas de shamnunita a este salero y vas a estar comiendo, no sé, estás comiendo unas quesadillas, ¿no? Entonces agarra la quesadilla, tu mano ahora tiene grasita del queso. ¿Y qué pasa? Que agarraste la sal para ponerle alguna cosa que tienes ahí, y entonces ya le echaste shamnunita a tu sal. Y al ratito en la comida, si quieres comer un pollo, vas a agarrar la sal, y esta sal tiene shamnunit y la vas a esparcir encima de tu pollo, o otra cosa de otro género, y te lo vas a comer. ¿Será cómo puede hacer algo así la persona? Tenemos que saber que va a haber utensilios que pueden ser un transmisor de género, ¿no? Es decir, transmisor de Shamnunit de un lado a otro. Precisamente por eso el Rab dice, en su casa ya se dieron por vencidos respecto del salero parve. ¿Por qué el salero parve siempre termina siendo salero de carne o de leche? Porque lo agarran por todos lados, ya mejor un salero de leche si vas a comer en trastes de leche, un salero de carne si vas a comer alguna cosa de carne o entradas de carne y ya no te metes en problemas. Okay, what about other items? Okay, so of course, my wife does cook for other people, and because we don't like to throw out food, okay, so let's say she's cooking something that she'd like to be part of, like to eat it both. Boiling potatoes, making a lot of pasta, whatever it is. You're going to use it for this, you're going to use it for that, whatever. Okay, so there's the pot, the parv big pot, or the parv frying pan. You're making a sauce or whatever it is. Okay, you're going to bring it to the table with your other genders, or you're going to even put it down on your gooey tablecloth. You got your hot pot. What do? First of all, none of the other stuff is there. Okay. Now you're going to put it down on the table. Get a trivet, a pot holder, thing for the bottom that's going to be underneath it, separating. That's a parv trivet that's going to be underneath your parv pot. Okay. And you've got a parv spoon or fork, whatever you're going to be taking out your stuff. And as soon as you serve all that stuff, get it off the table. Now bring out your chicken or your butter or your whatever. But get this thing off the table. It's basically you're waiting for an infection to happen. Okay? You have to keep it parv. Oh, well, I want to go back and get some more potatoes. Wash your hands. Okay? I was just with the chicken that did it.
wash your hands. Okay, because when you want to keep something parv, you have to keep it parv. Got it? Ok, entonces dice el Rab, ¿qué pasa si, por ejemplo, en casa de Rab Zalman, su esposa de repente está en un grupo ahí de apoyo? Hay gente que está en el hospital, hay gente que necesita que le cocine y demás. Hay veces que vas a cocinar mucho de una cosa, o no sé, vas a comer arroz, cuando en la mañana, en la tarde y en la noche. Vas a comer arroz 2 días. Hiciste una arrocera con un montón de arroz, o pasta, se hizo un montón de pasta. Entonces tienes un elemento parve, tienes una olla grande con pasta o con arroz, y en la mañana te vas a comer este arroz con quesadillas. En la tarde te vas a comer este arroz con pollo. Al final de cuentas el arroz es parve. Bueno, entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a servir directamente? Hay que tener mucho cuidado. Porque de entrada lo vas a llevar a la mesa, no lo puedes poner encima de la mesa directamente o sobre el mantel de un género de carne. ¿Cómo sabes que no se derramó algo ahí antes? O si es de leche, ¿cómo sabes que no se derramó leche caliente ahí en la mañana? Entonces, primero pon hay unos pads con el silicón, con el color que corresponda, o un mantel que esté limpio, uno de esos mantelitos, y ahí pones no sé, esta arrocera o tu olla con arroz. Sirves el arroz con una cuchara del género que aplique para parve, tienes el cucharón, y sirves el arroz a los platos que corresponden. Entonces, quitas la olla parve de la mesa antes de traer queso o antes de traer la carne, porque si no, ¿cómo vas a tener una olla parve entre un montón de platos de carne? Y realmente es un potencial este, contaminador, ¿no? Porque se va a pasar de uno para otros lados. Entonces, quitas la olla de parve, la pones en otro lugar, ok, entonces traes la olla de carne o de leche y sirves. Oye, pero si quiero más, perfecto. Si quieres más, te lavas primero las manos y luego te vas a servir más. Es decir, previenes la transmisión del elemento mismo que es shamnunit, es decir, esta sustancia grasosa que puede tener la persona en la mano. Es decir, si quieres mantener parve tus cosas, tienes que actuar de manera parve, es decir, tienes que proteger que esto no vaya a tener contacto con alguna otra cosa de un género diferente. Same thing with water pitchers. We used to have two. What we do is, before my wife starts the next meal, whatever, just somebody just wipe off the handle. Okay. Because again, you're transmitting, the previous meal, you make grubby hands on this and that. Wipe off the handle. Okay. That's the water pitchers. Okay, we're gonna start next time with dishwashers. Ha. Okay, Arya Reuven, Enrique Yakov didn't understand what I had said. Please contact him as soon as class is over. Please have him get in contact with Goldblum tonight. I'd like to see him at the shofar Yom Kippur. If not, let's get the ball rolling. Okay, Moshe, when do we meet next? I'm okay to meet Erev Yom Kippur. No, it's not possible. Oh, it's not possible, right? Because it's right. It's most shows, right? Okay, So what day are we meeting next? your Wednesday morning. Wednesday morning. Okay, fine. Sounds good. Okay. Be well and take care of yourselves. Okay. Bye-bye. Ok, terminamos Chao. entonces